Bueno, estamos ya aquí con nuestro invitado de esta mañana, es Walter Albán. Walter Albán ha sido el defensor del pueblo, ustedes recordarán, estuvo cumpliendo también esa función, ha sido nuestro representante ante la OEA y con él vamos a hablar de estas cosas que están pasando o que pasaron ayer en el Congreso. ¿Cómo está, Walter? Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Muchos preguntan, nosotros también preguntábamos eso temprano, ¿por qué es tan difícil? A ver, digamos, ¿por qué cree que es tan difícil? Uno dice, bueno, el defensor del pueblo no es un cargo político, algunos podrían decir que es una especie de conciencia moral del país, evidentemente, pero ¿tan incómodo puede resultar, tanto le puede preocupar a los partidos que no se pongan de acuerdo? Yo creo que la pauta la marcó Jorge Santiesteban de Noriega. El defensor del pueblo, recordemos, no fue fácil elegirlo la primera vez. Hubieron varios intentos, todos frustrados. De pronto sale elegido Jorge Santiesteban de Noriega, que era una persona que venía de varios años en el extranjero, había servido para Naciones Unidas, y él marca una pauta de independencia, que es lo que la Constitución exige, que lo hizo rápidamente, digamos, perder lo que había sido un respaldo inicial del bloque fujimorista que gobernaba en ese momento el Congreso. Y bueno, yo creo que eso, por el contrario, fue haciendo que se generara una confianza ciudadana en el rol que iba cumpliendo la Defensoría del Pueblo, porque fue muy insistente en defender su independencia y en plantear la necesidad de respaldar la institucionalidad democrática y la defensa de la Constitución. Desde ahí creo que lo que ha mantenido la Defensoría del Pueblo es esa línea fundamental y me parece que es lo que mejor ha legitimado esta institución. Lamentablemente, los sucesivos gobiernos, yo he dicho, con excepción del corto gobierno del presidente Paniagua, han considerado entonces que el defensor del pueblo es una suerte de enemigo público, y por tanto no lo tratan con cariño y no se concibe la idea de poder elegir como la Constitución lo manda, es decir, a alguien idóneo, con trayectoria democrática, una persona intachable y de buena reputación, porque eso es lo que reclama una institución de esta naturaleza. No pueden estar pensando, como lamentablemente creo que ocurre, en alguien que sea cercano, amigo o quien podamos confiar, entre comillas, para que no me vaya a criticar. Claro. Un defensor que no critique, que no sea esta conciencia crítica de las autoridades, se convertiría en una pieza inútil. Y no que crítico no quiere decir que tenga que ser opositor. ¿No es cierto? Que tiene que ser crítico en el sentido amplio de la palabra. Tiene que ser independiente. Exacto. Y tiene que ser crítico porque sabemos que vivimos en una realidad en la cual el Estado tiene muchas deficiencias que tendríamos que ir progresivamente corrigiendo para que los derechos de las personas sean finalmente respetados. Claro. ¿No? Ahora, además de la cosa que pocos recordamos, ¿no? Y es que el defensor del pueblo tiene una función de supervisión de todos los organismos del Estado, es decir, no solamente sobre el gobierno, sobre el Congreso y sobre, es decir, todos. Y de plano, la Defensoría del Pueblo ha actuado permanentemente haciendo informes que reclamaban medidas al Congreso de la República, a gobiernos regionales, a gobiernos municipales, al gobierno central, por supuesto, a instituciones, porque además hay una cosa, el Defensor del Pueblo, por lo menos en el Perú, no ha sido una institución que se limite a denunciar los problemas. Yo creo que lo más valioso es que siempre ha aportado soluciones. Fijémonos incluso durante el gobierno del señor Alberto Fujimori. El problema más grave eran los presos inocentes. Como consecuencia de la legislación que se había aprobado en aquel entonces para combatir el terrorismo, se atropelló el derecho de mucha gente que no tuvo oportunidad de que se le juzgara, digamos, respetando las reglas del debido proceso y que pudieran demostrar su inocencia, claro, porque eran inocentes. De esto se convenció el propio Alberto Fujimori y por eso es que Jorge Santiesteban, en una de las primeras actuaciones que tuvo como defensor del pueblo, buscó consensos, conversó con todos, conversó en el Congreso, con todas las fuerzas políticas, con la Fuerza Armada, con el presidente, y se logró la fórmula de la comisión ad hoc, ¿no? Ahora, lamentablemente parece que en este caso, otra vez, el defensor del pueblo viene a ser como la moneda de cambio en otra elección, porque ahora estamos discutiendo
completar el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Sí, Entonces me parece que por ahí va la cosa también, como ocurrió con el Consejo de la Magistratura y con el Tribunal antes. Cuando ¿no? Jorge Santisteban deja el cargo, ¿no es cierto? Porque él renunció faltando pocos meses para que ya cumpliera sus 5 años de mandato, fue precisamente en esas circunstancias en que yo me hice cargo de la Defensoría por el mandato legal de que el primer adjunto asume funciones de defensor del pueblo hasta que el Congreso elija. Pero ¿qué es lo que pasó después de eso? Si revisamos esa historia, creo que ahí está la génesis de buena parte del problema que hoy día observamos. Se frustró la elección en el Congreso de Defensor del Pueblo, hubo una reacción muy fuerte de medios, opinión pública contra el Congreso para exigirle que resolviera el tema, y entonces el Congreso salió con una fórmula distinta. Vamos a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, cuestión que también estaba pendiente. Pero entonces, ¿qué hicieron para llegar a un acuerdo rápido? Dijeron ya, uno para ti, otro para mí. Es decir, hubo una repartición en función de que cada fuerza política tenía la oportunidad de proponer su candidato y el resto se comprometía a respetarlo. Esa repartición fue funesta, porque ya ahí también, en el caso del Tribunal Constitucional, se instaló la idea de la cuota, ¿no? Es decir, en función de cuántos somos en el Congreso, tendríamos posibilidad de poner a uno o más. Y nos ponemos de acuerdo en función de que cada quien tenga el que quiere. Esto distorsionó todo al extremo que después se quiso hacer que la elección del defensor del pueblo fuera una parte más de la cuota para elegir al Tribunal Constitucional. Claro. Esta Es como una distorsión cosa accesoria, fue ¿no? funesta y ojalá que quede totalmente desterrada. Tengo que cerrar este tema, pero quiero aprovechar que ha sido nuestro representante en la OEA, y me dio mucha curiosidad por saber por qué la OEA tiene esta suerte de parálisis con respecto a lo que pasa en Venezuela. Estamos viendo lo que está ocurriendo. ¿Y qué diría usted, por ejemplo? ¿Qué pasa esto de que los gobernantes son pues también otorongos? Es decir, ninguno se quiere meter para que no le hagan lo mismo, pero lo de Venezuela ya es un desastre humanitario, me parece. Y salvo esto que ha dicho Almagro en las últimas horas, normalmente no pasa nada. Bueno, yo creo que a veces es muy injusto con la OEA porque se piensa que es una, digamos, una institución que debiera actuar, resolver, intervenir. No asumimos que la OEA en realidad es como un espacio de encuentro en el cual cada estado va a decir lo que opina y se forman bloques de estados y también en ese sentido entonces el manejo que puede tener la OEA para tomar decisiones es muy limitado. Hay coyunturas que contribuyen a eso. Por ejemplo, lo que ocurrió en el Perú durante la década pasada o antepasada, perdón, fue lo que permitió que se hablara de la Carta Democrática, que fue un avance sin duda importantísimo. Hoy día no habrían condiciones para poder dar un pie o un avance, digamos, de esa naturaleza, porque efectivamente hay bloques en este momento que aún bajo la situación que tiene Venezuela, parte de ellos los defienden. Votos son votos, ¿no es cierto? Al final. Entonces, claro, hay que entender que la OEA es un espacio en el cual es bueno que los estados puedan expresar todo lo que opinan, piensan, etcétera, pero no es un lugar de acuerdos necesariamente, ¿no? Y como alguien dijo alguna vez, la OEA será lo que los estados quieran que sea. La realidad política de la región en este momento hace que la OEA sea la que tenemos en este momento y no pueda ir más allá de lo que claro. Los Eso es un poco estados le desalentador, permiten, ¿no? Es un poco... yo diría que ese realismo es desalentador. Desalentador hoy. si uno espera Sí. que ahí se tomen decisiones trascendentes que cambien o modifiquen la situación en la realidad de un país determinado. No, creo que la OEA es un espacio indispensable porque gracias a la OEA es que se avanzó mucho respecto a soluciones pacíficas. Pero ¿qué de tiene que controversias en la pasar para región. que se den cuenta que lo que está pasando en Venezuela es un crimen con la gente? Bueno, yo creo que ahí toca pues que la política externa de cada país, la nuestra incluida, ¿no es cierto?, Nosotros estamos puede mirando ser para el otro lado. la que ponga un poco los puntos sobre las IES y establezca la necesidad de que se pueda más bien ampliar el bloque de los países que quieren defender institucionalidad democrática y la defensa de los derechos fundamentales de la persona. Y hay que no por eso
subestimar el rol que juega el sistema interamericano de defensa de derechos humanos. Pero, por ejemplo, el Perú tiene una posición demasiado tibia en este caso. Yo creo que el Perú debiera tomar una posición un poco más, digamos, de vanguardia en este asunto, porque nosotros hemos sufrido lo que significa la afectación de derechos humanos. Y por eso decía, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han sido tan golpeadas precisamente por el bloque del ALBA, y donde Venezuela ha jugado un rol muy importante. Recordemos que Venezuela ha denunciado la convención y ya se retiró del sistema de protección, ¿no es cierto? Bueno, no puede hacerlo por completo, la comisión todavía tiene atribuciones, pero ya no reconoce la Corte. Muy bien, don Walter Alba, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.